¿Estamos ahí? Sí, ahí Sí, está. profe, gracias. ¿Está grabando? Bueno, gracias a vos, Mariela, ¿eh? Así, yo cuando me toque a mí dar clase, les pido por favor que me avisen porque realmente me olvido. Bueno, ahí tenemos entonces lo que es el título. Están viendo la pantalla, ¿no? Porque yo pierdo conexión con ustedes a partir de este momento. ¿La ven a la pantalla? Sí, Eh, la bolilla, esta que damos ahora como bolilla número 3, digamos, son la aplicación de ecuación de Bernoulli y la particularidad de que no tiene un práctico en sí. Como les digo, es de carácter informativo, más que de formativo. Desde el punto de vista pedagógico, formativo, no le vamos a agregar nada nuevo. Sí es informativo y les va a permitir a ustedes, como les digo, entender algunas aplicaciones concretas en la vida y que seguramente si se dedican, obviamente, como siempre digo yo, a la parte mecánica dentro de lo que es la ingeniería, seguramente la van a encontrar. Uno de los principales elementos, y esta diapositiva la traigo a colación porque vamos a ver máquinas hidráulicas y dentro de máquinas hidráulicas vamos a ver el funcionamiento de las bombas. Una de las aplicaciones más importantes que existen para esta máquina hidráulica es determinar la altura de suspensión de una bomba. ¿Y a qué se refiere con lo que es la altura de suspensión de una bomba? Resulta que las bombas rotodinámicas, que son las que vamos a ver en capítulos posteriores, tienen un inconveniente. Es una muy buena máquina hidráulica, como vimos en el práctico, que sirve para suministrar energía al fluido. Ahora, entregando energía es muy bueno, pero para entregar energía, el líquido que está evolucionando a través de sus distintos componentes, tiene que ingresar, algo vieron ustedes con el ingeniero Heredia ayer, tiene que ingresar a lo que es la tubería de aspiración, ¿no es cierto? Luego es tomada por la máquina en sí, por la bomba, y le suministra energía, como vimos en la aplicación de la ecuación de Bernoulli, y es expulsado el líquido a través de la tubería de impulsión. Impulsión porque se dice que ahí ya el líquido sale con la fuerza o la energía, mejor dicho, suficiente como para vencer la gravedad. Ahora, esta máquina en sí, que es la bomba, que esta es la representación, ya la vieron en el práctico, pero esta es la representación de la máquina en sí, en la bomba, tiene una fuerte limitación. Y esa limitación resulta ser de que no son buenas máquinas aspiradoras. O sea que esta tubería de aspiración, que la hemos marcado ahí, tiene un problema cuando la bomba trabajan, fíjense como las estamos mostrando acá en la figura. O sea, nosotros respecto a un nivel del suelo, perdón, con respecto a un nivel del suelo, fíjense que la bomba está a una altura por arriba de lo que es el nivel del líquido. Esta altura que se mide con respecto a la entrada de la bomba es lo que se denomina altura de suspensión. Bien, esta bomba así puesta, tiene el inconveniente de que trabajando de esta manera
como les digo, no es una buena máquina aspiradora. Por lo tanto, es necesario determinar lo que es SH, ¿m? Que es la energía en definitiva que, como vimos en el práctico, que la bomba le va a entregar al fluido, pero en estas condiciones puestas así, reitero, con el nivel del líquido por debajo de lo que es la bomba, se denomina H sub S lleva la S porque viene de suspensión. Y H sub S hace referencia entonces a la altura de suspensión. Es como que si quisiéramos decir que la bomba está suspendida respecto al nivel del líquido que tiene que entregarle energía. Bien, esa altura de suspensión, H sub S, que está allí, fíjense, sale de aplicar la ecuación de Bernoulli. Nos habla de la presión de salida respecto a la presión de entrada, es decir, esto lo vimos en el práctico y en el teórico como el delta P. Fíjense, nos habla de la altura del ZS menos el ZE, o sea, la altura, la diferencia de altura geodésica que existe entre el nivel superior del líquido y el nivel inferior. Fíjense, S es la que corresponde a ZS menos ZE, en definitiva es la altura de suspensión. Y bueno, y el juego energético en función de las velocidades. Si revisan un poquito los prácticos van a ver que los elementos preponderantes en la bomba son el de la energía de presión, o sea, E sub P, más el E sub Z, digamos, o sea, la energía que ponemos en juego por la presión y por la diferencia de altura. Entonces, la aplicación concreta acá para la ecuación de Bernoulli, por eso lo traigo a colación, es la determinación de esta altura de suspensión. ¿Por qué? Porque si esta altura de suspensión excede que la presión de entrada es menor que la presión del vapor del líquido a esa temperatura, se empiezan a formar esas cavidades, yo las hago acá en rojo a lo largo de la línea, esas cavidades que son burbujas y que hacen que la bomba no funcione correctamente. Esto es lo que se conoce con el nombre de cavitación. Ahora lo nombramos simplemente, ya vamos a volver al estudio y lo vamos a poder calcular y determinar. Pero la ecuación de Bernoulli nos sirve para determinar esta altura de suspensión. Es decir, en otras palabras, Bernoulli me dice cuál va a ser la altura máxima con la cual H sub S vamos a poder suspender la bomba para evitar el problema de la cavitación. Y ahí la tienen a la ecuación. Fíjense que el juego de presiones, el delta P, habla de la presión de salida, que después le vamos a dar un nombre, que es la presión de saturación. Por eso el nombre de S, y la presión de entrada, que es la que nos está dando ahí, ¿no es cierto?, el manómetro, el P sub E. Cuando ese cociente llega a un cierto valor tal que nos aproximamos a la presión de saturación del líquido, a la temperatura en que estamos trabajando, el líquido, reitero, puede ser agua, puede ser aceite, lo que fuera. Si nos acercamos a la presión de saturación, recuerden ustedes que la saturación es el cambio de estado de un líquido cuando pasa del estado de un fluido, sería, ¿no?, del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, ese pasaje se forma la burbuja, digamos, de aire, que es lo que yo les he dibujado ahí con el color colorado, ¿no es cierto?, en la tubería de aspiración, y hace que obviamente la bomba no funcione bien porque aparece a partir de acá, les reitero
Este término váyanlo trabajando y viendo, que se denomina cavitación, que viene es un derivado del latín, ¿no? Y que significa cavidad. ¿Por qué? Para nosotros se forma la burbuja, hoy que está tan de moda, ¿ah? Las burbujas de aislamiento y todas esas cosas, ¿no? Se forma la burbuja, para nosotros va a ser una burbuja de aire. ¿Mm? Es decir, que vamos a pasar en una sola fase vamos a pasar del estado líquido al gaseoso. ¿Y por qué? Porque hemos alcanzado valores próximos, ojo, no tienen por qué ser el valor que de tabla saquemos para el fluido en cuestión, ¿no? Valores próximos pueden ser, al decir próximos, pueden decir valores inclusive inferiores al de la saturación, que ya se produzca el fenómeno de la cavidad o cavitación. Entonces, este es uno de los elementos que nos sirven a nosotros para estudiar el fenómeno de la cavitación. Reitero, muy importante, no en el diseño de la bomba, no en el diseño de la bomba, porque la bomba o la máquina está diseñada, pero sí interviene de una manera muy, pero muy importante en el problema de la instalación. ¿Por qué? Porque esta va a ser responsabilidad pura y exclusiva nuestra como ingenieros que hemos diseñado nuestro circuito. ¿Mm? Entonces, nosotros tendremos que tener en cuenta este fenómeno de la cavitación en la instalación de nuestro circuito. ¿Cómo lo vamos a calcular? Reitero, lo vamos a ver en clases sucesivas a través de la ecuación de Bernoulli. El otro tema, que también lo dejamos para una aplicación muy concreta y muy específica, va a ser cuando veamos, dentro de lo que son las máquinas hidráulicas, lo que veamos como ecuación de en las turbinas. Lo vamos a ver. Este elemento que le estoy marcando en rojo, que se llama tubo de aspiración. El tubo de aspiración tiene una función, que es la de, por ahora decirlo, su función, si lo quieren poner ahí, acá, como para que les quede, es la de incrementar el salto energético en la turbina. Ya le vamos a ver bien las causas, pero fíjense cómo influye la ecuación de Bernoulli, que es esta, la R cuadrada. Estamos recuadrando acá. Me quedo con los términos que tienen su índice para que la podamos explicar un poquito más. Me habla de una diferencia de presiones entre Z y A. ¿Y qué es Z? El nivel inferior, esto es Z, vamos a poner más grande. Este es el nivel inferior del líquido y la presión que existe en A, que es lo que se llama, sería el punto A, la salida de la turbina. Esa diferencia de presión, que va a ser igual a esa diferencia de altura también entre esos mismos puntos, nos va a dar un incremento, como les digo, el tubo de aspiración, en un incremento energético
en el salto de la turbina. Van a aparecer estos términos y van a ver cómo juegan. Por el momento quiero que les quede claro que esto es simplemente la ecuación de Bernoulli. Aplicada para el caso de un tubo de aspiración de una turbina. Fíjense cómo tenemos la segunda aplicación. Acá hacemos un cálculo H, no tan solo para calcular, como podría ser en este dibujito de la izquierda de una bomba, la diferencia de energía que nos produce entre el nivel inferior y el superior, si esto es ZZ menos ZA, como la utilizamos nosotros, sino que también tiene una doble función. Esta fórmula, ¿no es cierto?, la aplicada a la bomba, ustedes ya la usaron, ¿no es cierto?, nada más que estos términos a veces nos lo daban en algunos problemas y en otros no. ¿Por qué? Porque todavía no lo vimos y tuvimos más enfrascado en lo que es el movimiento de un fluido ideal. Pero de per se, la ecuación de Bernoulli nos daba la energía que nos estaba suministrando entre un nivel inferior y un nivel superior a través de la máquina hidráulica, la bomba. Y el otro, bien claro y bien conciso, es el tema de el tubo de aspiración. Reitero, se aplica la misma fórmula, vamos a tener en cuenta la misma fórmula, me le borro lo que estaría de más, vamos a tener en cuenta la misma fórmula y vamos a hacer un análisis casualmente de la longitud del tubo y de las pérdidas, H sub RA y H sub RI se refiere a las pérdidas en la aspiración y a las pérdidas en la impulsión. Esto también lo vamos a analizar cuando veamos este flujo real, lo vamos a ver bien, va a quedar bien claro, pero ustedes acá tienen ya dos aplicaciones en dos situaciones o en dos máquinas completamente distintas. ¿Cómo sería la aplicación de la ecuación de Bernoulli? Una para incrementar, que es lo importante, el salto energético, y la otra, como vimos, para calcular la energía que le suministramos al fluido, como bien lo analizaron ustedes ayer en el práctico. La otra función, que es un poco lo que hablábamos ayer con el ingeniero Heredia, ¿no?, está referida a la salida del fluido por un orificio. Fíjense en las dimensiones del tanque, un poco lo que hablábamos ayer con respecto a la salida. Es un tanque, digamos, de dimensiones considerables frente al caudal de salida. Le agregamos nosotros lo que hablábamos también ayer, un grifo o un suministro de agua para mantener el nivel constante, es decir, lo que buscamos es que este H permanezca constante. Para que este H permanezca constante, para que H sea igual a constante, implica que el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale. Entonces, ¿cómo lo conseguimos a eso? Bueno, ingresando a través de un grifo, un surtidor o un suministro de agua, para este caso, para mantenerlo constante. ¿Y por qué es necesario mantener H constante? Y casualmente para poder mantener los parámetros de la ecuación de Bernoulli constantes. Porque la ecuación de Bernoulli nos dice que el juego energético entre dos puntos, no son puntos, son secciones, debe permanecer constante. Entonces, fíjense, si la sección 1
en la sección del nivel superior y H, el que tiene que permanecer constante, tenemos que la energía de presión más la energía de altura más la de velocidad en la sección 1 tiene que ser igual a la que existe en la sección 2. ¿Está bien? Entonces, con las consideraciones del caso, es decir, de que la presión es la presión ambiente que reina en el lugar, por lo tanto no tenemos excedentes, ni positivos ni negativos. Si nuestro plano de referencia está tomado allí con respecto, no, perdón, Z1 no, Z2 va a ser el plano de referencia, Z1 va a ser H, ¿cierto? O sea que esto va a ser la altura H y la velocidad, esta sí es cero por las consideraciones que hacíamos y las dimensiones son considerables frente a la instalación, es decir, frente a lo que es la instalación de este conducto, este caño, con la salida de agua. Entonces, la velocidad en la sección 1 puede ser considerada como cero. Por lo tanto, nos queda, voy a borrar esto para que no le induzca error, por lo tanto nos queda como única variable Z1. Bueno, a la salida pasa exactamente lo mismo, es decir, en la sección 2 reina la presión atmosférica, acá sí, Z2 es igual a 0, y nos queda la velocidad v sub 2. Por lo tanto, esta ecuación se cumple. Es decir, que la velocidad de salida es la raíz cuadrada de 2g por h. Fíjense, también lo hablamos durante el desarrollo del práctico, que habíamos dicho nosotros de que era la misma velocidad, ¿no es cierto?, que adquiere ya sea un sólido rígido o una partícula de fluido al caer libremente desde una altura h. Esto es importante porque muchas veces puede inducir a error de que la velocidad de salida del fluido dependa del peso específico o de la densidad. Por lo tanto, si en este tanque tenemos agua, tenemos alcohol o tenemos mercurio, es exactamente lo mismo. La velocidad de salida del líquido depende únicamente de la altura h, esta que estamos considerando nosotros. Y bueno, lo otro importante es una velocidad teórica. ¿Por qué? Porque no estamos considerando las pérdidas por rozamiento que tenemos a lo largo del conducto, ni tampoco las pérdidas que se nos puedan presentar en ese elemento que estamos viendo allí, que es una válvula, ¿no? El dibujo de una válvula. ¿Qué hacemos con esta válvula? En definitiva, regular el caudal para que se cumpla la condición de que el caudal de entrada sea igual al caudal de salida. ¿Qué hemos aplicado acá? La ecuación de Bernoulli. ¿Y a qué nos ha llevado la ecuación de Bernoulli? Nos ha llevado a determinar que la velocidad de salida del fluido es igual a la raíz cuadrada de 2g por h. O sea, acá tenemos entonces otro caso concreto, que es la ecuación, bueno, se le llama de Torricelli, pero también por el principio de conservación de la energía mecánica, recuerden que la velocidad de caída de un sólido rígido también depende de su altura, ¿eh? Y es independiente de su peso. Entonces, de esta manera, tenemos calculada la velocidad de salida del fluido a través de la aplicación de la velocidad, de la ecuación de Bernoulli. El otro tema con el cual queremos ahondar un poquito más es el tema de la aplicación de la ecuación de Bernoulli en lo que es el tubo de Pitot, que se llama. O sea, ecuación de Bernoulli la ecuación de Bernoulli
aplicado a un tubo de Pitot. ¿Qué es un tubo de Pitot? Esto que ustedes están viendo acá es lo que se denomina un tubo de Pitot. Esto es el tubo de Pitot. Fíjense que es un tubo que tiene un orificio que está enfrentado a la corriente. O sea, el fluido circula de izquierda a derecha. ¿Está bien? Si en la corriente esa nosotros introducimos un tubo que posea un orificio calibrado, si ustedes lo ven a esto de frente, discúlpenme, pero no puedo apoyar mucho porque van a ver una cosa así. Y van a ver una cosa así. O sea que esto es L. Esta sería la vista de frente. Una vista, ¿no? Esto es un corte lateral, si quieren llamar. A ver si lo ven para usar. Sería, si lo cortan así, lo verían así. ¿Les queda claro? Medio improlijo la cuestión, pero no puedo dibujar mucho sobre el vidrio. Todavía soy muy inútil. Me van a tener que dar un par de años más que aprenda a manejar estas cosas. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, vista de frente, tienen esto. Fíjense, es un tubo de sección circular que tiene un orificio ahí. Acá la corriente iría perpendicular al plano de la pantalla, ¿no es cierto? Que la están viendo. Y acá, al ser un corte lateral, la verían desde costado de izquierda a derecha, que serían estas. Son las líneas de corriente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Buah. Este aparato puesto así se denomina tubo de Pitot. Yo les pido que se recuerden del nombre porque lo van a encontrar si se dedican a instalaciones termodinámicas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros queremos determinar, lo que nosotros queremos determinar es cuánto vale la presión en este punto, que después nos va a servir para hacer el cálculo. Fíjense, el orificio acá en el dibujo está agrandado, pero en realidad son orificios mucho más pequeños y calibrados. Si nosotros aplicamos, acá está la ecuación de Bernoulli ya puesta directa, nada más que no consideramos, ¿qué es lo que no consideramos? Ni Z, porque la diferencia, como habíamos dicho, en conductos de circulación de agua, la diferencia de cota entre Z1 y Z2 es la misma, y vamos a considerar únicamente la presión y la velocidad en lo que se denomina sección B sub 0. ¿Qué es la sección B sub 0? Es a donde P sub 0 y B sub 0
no están perturbadas por el tubo. Fíjense, si ustedes hacen el análisis en esta sección, las líneas acá son paralelas, o sea, son equidistantes una de otra. Por el contrario, si hacen el análisis en otra sección, acá, fíjense cómo la distancia ha disminuido entre una línea de corriente y otra, ¿no es cierto? Estas son todas líneas de corriente. Línea de corriente 1, línea de corriente 2, así. Acá la distancia es mucho menor. ¿Por qué? Porque están perturbadas las líneas de corriente. Entonces nosotros vamos a designar con P sub 0, reitero esto, que es lo importante, y B sub 0, los valores de presión y de velocidad en una sección. Se dice en la teoría, teóricamente alejada de manera tal de que el instrumento no produzca perturbación. Entonces, lo que queremos calcular son esos valores. Entonces, ¿qué valores hay de presión y qué valores hay de velocidad de la corriente, ¿no? Entonces, como les dije recién, fíjense, aquí está aplicada la presión, la ecuación de Bernoulli, y le vamos a nombrar de una manera particular a este valor que se llama P sub 1. Fíjense que P sub 1 es justo en la nariz del instrumento, ahí, visto de frente sería ahí, y a ese valor de presión se le denomina presión total o de estancamiento. ¿Por qué? Porque la línea de corriente que llega a ese punto se detiene bruscamente, o sea, ahí la velocidad es 0. O sea que V sub 1 es igual a 0. Al valor de la presión en P sub 1 se le denomina presión total o presión de estancamiento o de remanso. Bueno, es lo mismo. Reitero, ese orificio es tan pequeño que hace que la línea de corriente que llegue ahí tenga velocidad 0. A ese valor se le denomina presión total. P0 y B0 es la presión y la velocidad de la corriente imperturbada, como yo le dije, teóricamente es en el infinito. No es así. Esto es lo que dice la teoría, ¿no? Pero hay cálculos que dicen que colocadas a 5 o 6 veces la longitud de este elemento, aguas arriba, si esto le llamamos, no sé, a 5 o 6 veces A hacia la izquierda, hacia la izquierda de la pantalla, ustedes van a tener la presión y la velocidad en el infinito, que se llama en el infinito. Es decir, sin producir perturbaciones por el instrumento. Dicho de otra manera, o dicho desde el punto de vista de la mecánica de los fluidos, las líneas son equidistantes, de las líneas de corriente son equidistantes. Cuando uno visualiza eso y las puede ver, se dice que el instrumento en esa sección ya no produce perturbación. Y podemos calcular, por lo tanto, su presión y su velocidad. Entonces, ¿qué hacemos acá? Y bueno, lo aplicamos entre la sección 1 y la sección 2. ¿Cuál es la sección 2? Esta. Nada más que a la presión 1 le llamamos presión total. Recuerden, la velocidad 1 es 0 y nos queda únicamente la altura Z1, que va a ser el plano de referencia, para tener las energías en el punto 1, que tienen que ser igual a las energías en el punto 2. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una presión P sub 2,
Esto está abierto a la atmósfera, ¿está bien? Por lo tanto, nos queda la velocidad y la altura. Acá está. V sub 1, V sub 2 es igual a 0 y Z, perdón, Z2 menos Z1 es igual a L. O sea, la altura que asciende el líquido en la corriente. ¿Está bien? La altura que asciende el líquido en la corriente se la puede calcular con el producto de la densidad por la gravedad y por L. Es decir, que colocando una regla y midiendo el L, conociendo la densidad del fluido que evoluciona en la gravedad, sacamos el valor de la presión total o presión del punto de estancamiento o remanso. Esa presión va a ser importante para utilizar lo que hoy se conoce con el nombre, vamos a poner todas las, de instrumento para medir velocidades y que se conoce también con el nombre de tubo de Prandtl. Fíjense que el pitot en el dibujo acá de la izquierda es esto que estoy marcando en rojo. Ese es el pitot. Si vamos para atrás, ahí lo tienen el pitot, ¿ves? Entonces, es la combinación del tubo de pitot con orificios laterales, que son estos. Son orificios más pequeños a lo largo del diámetro y alrededor del mismo. Es decir, que si uno, a ver, lo pudiera ver, vamos a tratar de, si no, no tengo lugar. Si lo vemos de frente, tendríamos ahí el tubo de pitot sería así. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Después habría otro un poquito más grande y visto en corte tiene, le vamos a dibujar 4, orificios a lo largo de su diámetro, que son, a ver si yo le pongo acá, esos orificios que yo he dibujado acá son estos que voy a hacer en azul, acá y acá, son estos. Entonces, fíjense dos cosas en el dibujo, por eso está muy bien hecho el corte, acá a la izquierda. Dos cosas. El tubo pitot, que es el que tiene el orificio acá, está enfrentado a la corriente, pero tiene orificios laterales a lo largo de todo su diámetro, como estos que están acá, azules, que nos miden la presión del fluido en la dirección en donde se está produciendo el movimiento. Es decir, acá tenemos una medición de presión, esto lo podemos hacer de otro color,
En definitiva, de eso se trata. Vamos a tener dos mediciones distintas de presión. Acá vamos a tener una medición de presión, que es la que denominamos presión total o de estancamiento, o era la P1 en su momento, cuando hablábamos de recién en la filmina anterior, y vamos a tener la medición de una presión P2 o presión de las líneas de corriente paralelas al tubo de Prandtl, ¿no? A estas presiones, que las medimos acá, reitero, porque son paralelas, fíjense, las líneas de corriente acá serían puntitos, así serían estos verdes que estoy dibujando. ¿Se entiende ahí? Son las líneas de corriente perpendiculares a la pantalla que son tomadas o medidas por los P2. Obviamente todo esto a lo largo del diámetro están unidos en una rama de este manómetro. Entonces, lo verde, vamos a hacer así, es lo que se conoce con el nombre de presión estática o de la corriente libre. Y lo rojo es lo que vimos en el pitot y que se conoce como presión total. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el tubo de Prandtl o el instrumento de medición de Prandtl es una actualización o una modificación al pitot que nos sirve para medir dos presiones. La presión total y la presión de la corriente libre o denominada estática. Con las mismas consideraciones de siempre, ¿no es cierto? O sea, si vamos a considerar P0, B0 en una sección lo suficientemente alejada de la ubicación del instrumento, en donde las líneas de corriente sean paralelos y no influya el mismo, y vamos a considerar el valor de P2, la presión de la corriente libre. Es obvio que las líneas de corriente en contacto con el instrumento se van a producir ese acercamiento que posee el líquido por efecto de la presencia del instrumento, pero el diseño de esta forma hace que se minimice y luego también lo vamos a ver ahora cuando obtengamos la fórmula, esa perturbación que nos producen las líneas de corriente en cercanía al instrumento es tenido en cuenta a través de un factor de corrección de lo que uno está midiendo. Pero ustedes tienen acá, fíjense, un tubo, este que estoy marcando en rojo, puede ser un conducto de agua, en donde está introducido el tubo de Prandtl. Está adentro, es decir, se lo pone adentro o en la dirección de la corriente y, bueno, su conformación, su descripción, ya la vimos recién, hace que midamos dos presiones. La presión P2, presión de las líneas de corriente paralelas al tubo, o presión de la corriente estática o de la corriente libre, y la presión P1, P o presión de remanso. Entonces,
Si se plantea Bernoulli entre 0 y 1, recuerden, 1 es la nariz del tubo, es a donde existe la presión total, acá está, ¿ven? La P1 es igual a la PT, por lo que vimos recién. Y recuerdo, 0, esto es nomenclatura internacional, el subíndice 0 significa en una sección, lo reitero el concepto, lo suficientemente alejada como para que no produzca perturbación. Entonces tenemos energía de presión y energía de velocidad. Entonces las dos energías están jugando ahí, la presión y la velocidad, borramos ahí, están jugando la presión y la velocidad planteadas a través de lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿Me siguen hasta ahí, no? Fíjense, es igual a la presión P1 o PT. Presión total o presión de remanso. Bueno, lo que uno quiere saber es esto. ¿Cuánto vale la presión en una sección en donde no esté perturbado por el instrumento, que tiene que ser igual a la presión P sub 2, que casualmente es la que está midiendo la presión estática o de la corriente libre? Entonces, lo que vamos a buscar va a ser eso. Por lo tanto, la presión en 0 la transformamos, ponemos que es igual a P sub 2. Entonces nos queda P sub 1 menos P sub 2 igual a ρ por la velocidad de la corriente libre sin perturbar el cuadrado sobre 2. Acá está, sigue la ecuación de Bernoulli. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, ese es plantear ecuación de Bernoulli entre 0 y 1. O sea, esto es en definitiva, después nada más que le llamamos a P sub 2 igual a P sub 0. Esto es lo que en definitiva es el tubo Pitot. En definitiva, lo que hemos conocido como tubo Pitot. ¿Qué hacemos nosotros? Como esto tiene dos derivaciones, la verde y la roja, tenemos que plantear el equilibrio, tal como lo hicimos en el problema de la bomba, tenemos que plantear el equilibrio de las columnas. O sea, una vez que uno introduce este instrumento en el seno de la corriente y las columnas acá de mercurio se equilibran, quedan ya, dejan de oscilar, es porque el fluido, el instrumento ya está posicionado y se pueden hacer las mediciones. Bueno, el famoso juego de la oca, que les dijo el ingeniero Heredia, en donde la presión P sub 1, o sea, la presión que nosotros queremos determinar acá, me dice, si vamos por fuera acá, si vamos por el lado, vamos a elegir, si vamos por el lado de acá, el verde, es P sub 2, fíjense, más ρ por G por A, que es esto. La presión acá, más el peso de la columna. Acá cambia de líquido, porque paso de agua, si esto es agua, o aire, lo que fuera, paso a mercurio, por lo tanto tengo que sumarle el peso de esa columna. El peso de esa columna es ρ del mercurio por G por L, que es el mismo que tengo acá, a la derecha. Nada más que tengo líquido, y ese viene de este lado. O sea que esto es agua o aire. Entonces, menos ρ por G por L, porque vamos en sentido contrario. Fíjense, la flecha va para abajo, yo voy para arriba. Y menos ρ por G por A y llego a P sub 1. Entonces, este se simplifica con este.
y me queda esto y esto. ¿Mm? Que obviamente tiene que ser igual a lo que hemos calculado este delta P. Fíjense, este con este nos van a formar el delta P. O sea que rho B cuadrado sobre 2 es igual a lo que me queda acá. A rho del mercurio por menos rho del agua o del líquido, ojo, de lo que sea acá, puede ser aire, puede ser agua, por G y por L. Y fíjense cómo aparece la velocidad. Bueno, acá hay un trabajo, ¿no? Metemos la raíz cuadrada y hacemos un trabajo y nos queda que la velocidad de la corriente libre, porque es ¿esto qué es? La velocidad de la corriente libre. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto movimiento relativo, no? Que yo les había dicho que al sistema movimiento del fluido y máquina le sumábamos una velocidad igual y opuesta a la de la máquina, por lo tanto se movía el fluido y la máquina estaba quieta, ¿no? Acá pasa lo mismo, ¿no? Ustedes me dirán cuál es la velocidad de la corriente libre. Bueno, es la velocidad del agua o también puede ser, si esto va adosado a un móvil en movimiento, la velocidad de ese móvil en movimiento. Pero bueno, nos queda en función de la densidad del líquido manométrico, de la densidad del líquido en cuestión y L, que se lo puede medir. ¿Está bien? Y aquí aparece este coeficiente que afecta al cálculo de la velocidad. Digamos que esta sería una velocidad teórica y esta sería una velocidad real. ¿Por qué? Por esto que yo les estaba diciendo y que se lo ve acá, como es la influencia que me produce en las líneas de corriente el introducir un elemento extraño a, al fluido en movimiento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se puede calcular eso en cuánto influye para poder tener una velocidad real. Es decir, es afectar a las medidas que estamos tomando respecto de la influencia que produce en el seno de la corriente. Entonces, de esta manera, ustedes están sacando la velocidad, en este caso, de la línea de corriente o del fluido en movimiento, por el hecho de que esto está sumergido, como le digo, tal vez en un tubo por el cual puede circular agua. ¿Mm? Este, que está acá, sin ninguna letra, sin nada, es lo que es el instrumento de medición de velocidades de un avión. Esto mide la velocidad de un avión. Obviamente esto está adosado al avión y el que se mueve es el avión y el aire está quieto. Caso de movimiento relativo. Pero fíjense, acá han puesto un instrumento que deflecta, que no es más, hoy ya no es más así, ¿no? Para acá ponemos un circuito operacional, pero en definitiva esto es una membrana con resortes de un lado y con resortes de otro lado, que se mueven y deflectan una aguja. ¿Por qué? Porque el valor de la presión estática, que es esta, es diferente al valor de la presión total. ¿Mm? Entonces, esa diferencia de presiones, delta P1 menor o igual que delta P2, me da o me deflecta la aguja hacia un lado o hacia el otro. Y esa deflexión está puesta en unidades de velocidad. ¿Por qué? Porque acabamos de decir de que la velocidad era igual
a la raíz cuadrada de 2G, habíamos puesto nosotros por la densidad del mercurio menos la densidad del líquido por L sobre Rho. Acá está puesta la fórmula. Fíjense, PT menos PS, que es lo que va a medir el instrumento, es un medio de Rho V cuadrado, y eso es lo que a nosotros nos está interesando calcular a través de lo que es la velocidad del, en este caso, como está adosado al avión, la velocidad del avión. Con solo medir dos presiones, la total y la estática, y dividirla por la densidad, nos da directamente el valor de la velocidad. Ahí tienen. Esto es en un avión que aterrizó en el aeropuerto de La Rioja. Son 3 ondas, porque obviamente son sistemas redundantes. De esto depende la vida de las personas que van adentro, ¿no? Bueno, acá analicemos 2 cosas primero. El movimiento relativo, que hablamos recién, en donde teníamos que el instrumento estaba quieto y se movía el aire. Bueno, acá es al revés. El que se mueve el instrumento y el que está quieto es el aire, ¿no? Y son sistemas redundantes, reitero, uno para que vea la persona que va sentado ahí y otro para que vea la persona que va sentado ahí. Y van hablando entre ellos y van viendo si los estados de medición son similares unos de otros o iguales. Ahí los tienen más cerca, fíjense. Son tan importantes que el área a donde están puestos está marcada para cualquiera que vaya a tocar ahí. Miren este. Tenga muchísimo cuidado con lo que hace. Ahí lo tienen. Este es un tubo Pitot. Le faltan los orificios ahí a la vuelta. Que los tiene este. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. ¿Los ven a los orificios? 3. Sí, 3. 3. Entonces acá medimos presión estática. Y acá medimos presión total. Puede estar así, puede ser en un solo instrumento, como lo vimos nosotros recién. Fíjense, yo les puse, me parece, para que lo vean. A ver, vamos a volver atrás. Acá se puede ver que están alejados de lo que es la nariz del avión. Acá en esta vista se los ve bien. ¿Ve que están alejados? ¿Están separados? Bueno, lo que se busca casualmente es eso, es producir la menor interferencia en la corriente de aire. La corriente de aire sería, estando quieto el avión, sería perpendicular al plano de la pantalla. Entonces, ese factor de corrección, acá, lo ven también, fíjense, lo entrega el instrumento a través de una calibración. Bueno, acá midemos el Pitot. Y esto está rojo, así no sé si les llama la atención o medio chamuscado, porque adentro tiene resistencias eléctricas. Esto vuela a altura 10.000 metros. A esa altura puede haber la temperatura menos 70 grados centígrados. O sea que si se forma hielo y se les tapa ahí, van a medir cualquier cosa. Y los instrumentos van a empezar a marcar cualquier cosa y los pilotos van a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo evitan eso? Calentándolo con resistencias eléctricas para que no se forme hielo.
Bueno, una pequeña lección de... Ahí están, presión estática, presión dinámica. Fíjense, les habla de... Acá hay un warning o un mensaje en donde les dicen que tengan cuidado cuando se manipulen esta zona, porque son tan sensibles estos instrumentos que, bueno, pueden causar problemas. Bien, por último, y para terminar, me quedaría que veamos el tema del sifón. El tema del sifón también es una aplicación concreta de la ecuación de Bernoulli y nos habla de cómo un fluido puede, a través de la aplicación de la ecuación de Bernoulli, moverse desde un nivel superior a uno inferior. Esto se logra a través de lo que se denomina sifón, ¿no? Uno parecería cómo hacemos para que el movimiento del líquido pueda vencer la gravedad, digamos, y ascender esta altura. Tiene aplicaciones concretas el sifón, pero el estado de funcionamiento es el siguiente. H es la altura, ustedes lo ven acá, del nivel del líquido respecto a un plano Z igual a 0. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli en la sección 1, decimos que la presión, la altura geodésica y la velocidad tienen que ser igual a lo que tenemos a la altura respecto a nuestro plano de referencia, ¿no es cierto? Con el consiguiente P1 como es presión atmosférica, vale 0, nuestra velocidad vale 0, por lo tanto, la altura de suspensión respecto a nuestro plano de referencia Z1 es lo que se conoce con el nombre de H. Eso es lo que se conoce con el nombre de altura, si esto puede ser un dique o puede ser una presa. Esto es lo que se conoce con el nombre de altura o nivel máximo que tiene de cota el dique, ¿no es cierto? Si nosotros, aguas abajo y respecto al mismo plano de referencia, trazamos y aplicamos la ecuación de Bernoulli, vamos a llegar a estas mismas consideraciones. O sea que tenemos la presión 2 acá, la altura Z2, fíjense que es distinta respecto al nivel inferior, y la velocidad de salida V sub 2. De lo único que sabemos en la sección 2 es que la presión es 0 porque reina la presión atmosférica. Entonces, al reinar la presión atmosférica, P sub 2 es igual a 0, este elemento no va y nos queda Z2 y V sub 2. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli nos queda igual a eso. Es decir, nos dice de que H es igual a Z2 más V sub 2 al cuadrado sobre 2G. Bueno, despejando, es la misma ecuación de Torricelli que vimos nosotros recién, nada más que se acuerdan que era 2G por H. La velocidad de la salida, habíamos dicho que era 2G por H, recién, cuando vaciábamos un depósito. Ahora H está dada por la diferencia entre H grande menos Z2, pero sigue siendo H. Esto ya lo habíamos visto. Esto es Torricelli. Como nosotros no estamos considerando pérdidas ni nada por el estilo, la presión que exista en el punto A, ahí, también tiene que cumplir la ecuación de Bernoulli, porque la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? En definitiva, en el sifón, la ecuación de Bernoulli con pérdida o sin pérdida es lo mismo. Se cumple en 1, A y 2.
O sea, ¿cuál es la energía que tiene respecto a nuestro plan, a nuestro plano de referencia Z igual a 0? La presión, o planteada si ustedes quieren, entre 0 y A, va a ser directamente la presión de P sub A más la altura ZA, ¿eh? Respecto al plano de referencia, más la altura ZA, más la velocidad que tenga en esa sección el fluido. Es igual a la altura de Bernoulli. Y acá vuelve a aparecer, fíjense, el valor de la presión en ese punto. Fíjense que aparecen todos términos negativos. Únicamente aparece como término positivo la altura, H, que es menor, fíjense que H es menor a ZA. Y si H es menor a ZA, la presión P sub A va a ser menor que 0. Esto hace que, ¿cómo funciona? Que directamente, si se sobrepasa el nivel de ZA, el sifón comienza a aspirar y empezamos a trasvasar fluido desde 1 a 2. Entonces sirve como ejemplo y como aplicación práctica para mantener este nivel constante. Es decir, en los diques o en las presas, cuando se sobrepasa este nivel, el que ya está calculado, directamente el sifón aspira, por eso se llama sifón, aspira a través de esta presión P sub A y empieza a trasvasar agua desde 1 a 2. Y de esa manera podemos mantener el nivel de 1 constante y evitar, obviamente, todos los esfuerzos indeseables. Esto en definitiva, que está dibujado acá como si fuera una colina, un borde de tierra, es un murallón de un dique, ¿no? Evitar las presiones del agua sobre este elemento y mantener el nivel constante y evitar sobreesfuerzos en las estructuras que tienen el coronamiento de este embalse, ¿no? Entonces, vemos que la presión en A es igual a la altura respecto a un plano de referencia Z igual a 0, pero fíjense, aparece aparece el ZA y una velocidad acá. Entonces, esta presión P sub A, reitero, es menor que 0 y es menor a la atmosférica, y ahí es donde se produce la aspiración y el sifón empieza a funcionar. Puesta en forma de altura, esta es la concreta. El sifón o la presión en P sub A va a ser menor cuanto mayor sea la diferencia de altura entre ZA y Z2. Entonces, otra aplicación concreta de la ecuación de Bernoulli en el funcionamiento del sifón. El sifón, para los que no les queda del todo claro, normalmente cuando uno quiere trasvasar líquido de un recipiente que está a menor nivel hacia otro que está en un nivel superior, si yo tengo un nivel acá, quiero llevar desde acá a acá, no hay otra que producir lo que se denomina un sifón. Es decir, que esta altura ZA menos Z2 haga que la presión disminuya para que pueda conducirse el líquido de un lado a otro. Ese es nada más que el funcionamiento de un sifón. Para este caso, les reitero, está destinado, o la aplicación concreta del sifón es para mantener el nivel del líquido o del agua constante, sobre todo en los embalses o en las presas. Bien, ¿les quedó claro?
Sí, profe. Muy bien. La clase que viene continuaríamos con otro tema y ya lo que haríamos es continuar con la bolilla que sigue, que es la que se conoce con el nombre de experimentación en la mecánica de los fluidos. Son las 10. Uy, me pasa. ¿Ingresó alguien más? Yo, Mercado Roberto. Mercado Roberto. Minuto. Vamos. Yo también, profe Oropel Alexis. Entré y no había tomado asistencia, así que creo No que hay le tomo ningún antes. problema. A ver, Yo también, profe. Méndez Federico. Espera un minutito. Vamos por parte, dijo Jack. Mercado estamos. Oropel, presente. ¿Quién más? Méndez, profe. Méndez, muy bien. Estamos listos. ¿Alguien más? ¿Reu? Ávila, profe. Ávila, Nicolás. Bien. Ávila, presente. García, Gareca, ¿no están? ¿Reu? No. O sea, estaríamos Reu todos, estaba, ¿no? profe, conectado. Ahí le... Bien, listo, Reus, listo. Díganle que está presente, no hay ningún problema. Sí, estaríamos. Bien, entonces, la clase que viene el día lunes, como les dije, esta introducción que hicimos, esta aplicación de la ecuación de Bernoulli en instrumentos no tiene práctico en sí, porque sería volver sobre lo mismo que estuvieron haciendo. Así que lo que vamos a hacer ahora es